Bien, chicos, vamos entonces a empezar. Les decía principalmente que en el área de religión vamos a trabajar más que todo en este primer periodo el libro de Daniel, los primeros capítulos. En el día de hoy vamos a arrancar con el primer capítulo. Este primer capítulo nos viene hablando sobre obediencia a Dios. Ok, voy a proyectar acá, compartir pantalla para que ir explicando parte por parte. ¿Listo? ¿Se lo están viendo? Sí. Sí. Como su nombre lo indica, Daniel viene siendo un libro profético. ¿Por qué profético? Porque nos viene hablando sobre profecías que ocurrieron en el pasado. Pero podemos sacarle muchas enseñanzas acerca de las cosas maravillosas que hace Dios. En este caso, vamos a estudiar un poquito sobre el capítulo 1, a ver qué nos dice o de qué nos viene hablando. Dice la historia que en el año ¿qué? Tercero. Tercero. Recuerden que esto es antes de Cristo. Quiere decir que recuerden que los años antes se contaban de mayor a menor. ¿Ok? En el año tercero del reinado ¿de quién? ¿Reinado de quién? Joacín. Joacín era el rey de quién o de dónde? Judá. Judá, De Judá. Judá. ¿Ok? De Judá. Entonces, resulta y acontece que en ese tiempo pasó algo. ¿Quién vino a Judá? ¿Quién vino a Judá? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era el rey de dónde? Nabucodonosor. Babilonia. De De Babilonia. Babilonia. Babilonia en ese tiempo era el imperio más poderoso que existía en ese tiempo. ¿Ok? Era el más poderoso. Entonces lo que hizo Babilonia fue conquistar a Jerusalén. Y cuando habla de sitio, quiere decir que la conquistó. Bien, entonces, dice que se llevaron varias cosas de allí, de ese sitio. ¿Qué se llevaron? ¿Qué fue lo que se llevaron de ahí? Parte de los utensilios de la casa. Unos utensilios. ¿De dónde? De la casa de De la Dios. casa. Muy bien, de la casa de Dios. Y no contento con eso, ¿qué más se llevó Nabucodonosor? Bien, resulta que Babilonia tenía, digámoslo así, una costumbre muy singular. ¿Ok? Primero se llevaban lo más preciado de cada reino y también se llevaba a jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes y no a cualquier joven se llevaban? Se llevaban a los príncipes y a los más distinguidos. ¿Ok? A los príncipes de ese reino conquistado se los llevaban. ¿Con qué objetivo? No de matarlos, no de capturarlos. El objetivo de ellos era, primero, ponerlos a estudiar. Vean qué cosa, ¿no? Distinto a los demás, que lo que hacían era matarlos. Acá los ponían a estudiar, les daban buena, la mejor comida, los vestían con las mejores ropas
Y a cambio de eso, solamente debían servir como gobernantes más adelante en alguna ciudad que conquistaban. Ahora, resulta que llegaron a conquistar a Jerusalén y dentro de esos príncipes que conquistaron o que se llevaron a Babilonia, ¿quiénes estaban? Daniel, ¿Ah? ¿Quién más? Ananías, Misael Elías, Misael, y y los hijos de Judas. Azarías. Y Azarías. Los hijos de Judas. de Sí. Judá. Recuerden la tilde. Se llevaron a esos jóvenes dentro de un grupo. No eran solamente ellos, eran muchos. Tengan eso presente. No eran solamente ellos, sino muchos más. Ahora, luego de que se los llevan a Babilonia, comienzan con algo que se llamaba entrenamiento especial. ¿En qué consistía ese entrenamiento especial? Vean. En el colegio nada más y nada menos que en el colegio real. Es decir, el colegio más distinguido de ese reinado, de ese imperio. Entonces lo colocaban a estudiar para más adelante hacer los gobernantes. Ahora, había algo que se llamaba eunucos. ¿Alguien sabe quiénes eran los eunucos? Los príncipes. No, Pero no son los príncipes. no son A los jefes, no. los jefes de dónde o de qué. Los jefes de... Nada. Bien, les cuento. Los eunucos eran los encargados de mantener a los jóvenes cautivos. Eunuco es un servidor del reino. Eunuco, digámoslo así, puede ser un jefe de servidumbre, por ejemplo. Es decir, él se encargaba desde la cocina hasta el aseo de los cautivos. En este caso, los príncipes. ¿Ok? Eso eran los eunucos. O de eso se encargaban ellos. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, dice, ¿cómo se llamaban ellos primero? Los que llevaron, ¿cómo se llamaban? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y Azarías. los los hijos de hijos Judas. de Y los hijos de Judá. Resulta que el rey le hizo una petición al comandante de los eunucos. ¿Qué le dijo? Que le cambiara el nombre a ellos. ¿Por qué se lo cambió? La principal razón era que ellos traían nombres, digámoslo así, con un significado de servicio a Dios. Y ahora esos nombres serán cambiados por nombres de dioses de Babilonia. ¿Por qué nombres se les cambiaron? Dice que Daniel se llamó ¿cómo? Baltasar. Belsasar. Ananías le colocaron ¿cómo? Sara. No, Sara no. Sandra. Sadrak. Lean bien. Sadrat, Muy bien, Sadrach. A Misael lo llamaron Mesad, y a Azarías lo llamaron Abednego. Abednego. Abednego.
Así lo llamaron ahí. Abednego. Eran, esos nombres eran nombres de dioses paganos. ¿Ok? Nombres de dioses paganos. Entonces, ¿por qué le cambian el nombre con el que vienen? La principal razón era porque querían borrar sus antiguas costumbres. Es decir, el significado de su nombre. Ese era el objetivo del rey. Que no tuviesen un recuerdo así vivo de las costumbres que traían. Ahora, por ejemplo, ¿qué significaba Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ananías, ¿qué significaba? El Señor tiene misterios de mí. Misericordia en mí. Muy bien. Misael, Como Oh Dios. 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 Azarías, Dios Dios es mi mi ayudador. ayudador. muy bien. Ahora, el nombre de Daniel se la cambian por Belsasar, ¿qué significa qué? El que guarda los tesoros del rey. Muy bien. Sadrach, ¿qué significa? Iluminado por el... Iluminador por el Dios del sol. Iluminado por el Dios Sol. Bien. Mesac, Pertenece a la Pertenece a la diosa diosa Venus. Dios Dios deidad es deidad femenina. femenina. sí, la diosa Dios Venus, en deidad recuerden femenina. que es la diosa del amor, como la llamaban los antiguos griegos. Abednego, ¿qué significa? siervos de Dios. Siervo del Dios negro. Siervo de Dios Negro. negro. Del Dios fuego. es fuego. del fuego. Dios del fuego. Bien, ¿ya vieron por qué era tan importante para el rey que los nombres fuesen cambiados? Porque los nombres en ese tiempo significaban algo. Es decir, de acuerdo a la personalidad de las personas, así se le colocaban el nombre. Por ejemplo, tú puedes conocer hoy mismo a un Jesús, que es un chirrete de por ahí. Ya. Antes, sí, eso pasa. Entonces, vean, antes el nombre tenía un significado muy importante. Hoy en día no. Hoy se le coloca un nombre cualquiera, no importando quién sea la persona. Antes no, antes el nombre era demasiado importante. ¿Ok? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe o alguien sabe su significado del nombre? ¿Qué significa su Yo nombre? no. El mío significa bendecido por Dios. Bendecido por Dios, muy bien. Sí, Señor. ¿Alguien más Yo sabe no el sé. significado de su nombre? Yo no. Por ejemplo, el mío significa llamado por Dios. ¿Ok? Cada nombre tiene su significado. Y antes era significa fuerza de realmente Dios. muy importante. Antes era realmente muy importante esto. Bien, sigamos adelante entonces. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? Míralo aquí. Y Daniel propuso en su corazón no contamine. Y Daniel propuso en su corazón no. Contaminarse con la porción de la comida del rey. Ok, ahora, ¿por qué Daniel hace eso? ¿Con qué objetivo? Resulta que ellos, como les decía, a ellos les entregaban las mejores comidas. Es decir, la comida que comía el rey, esa era la comida. Profe, ahí tiene ¿Qué número es ese? Deja que lo diga. Le agradezco que desactiven los ¿Qué número micrófonos, es? por favor.
Bien, como les decía. ¿Por qué Daniel propuso eso? Como les decía, ellos comían la misma comida que el rey. No era cualquier comida, eran unos manjares y unas espectacularidades, porque recuerden que los chefs le cocinaban al rey y ellos podían comer de esa comida. Pero generalmente, ¿qué era la comida del rey? Hay algo que se llamaba en ese tiempo y que sigue estando vigente, que se llama los animales inmundos. ¿Saben qué es un animal inmundo? No. Sí, yo Un sí sé, animal pero inmundo es aquel que no se puede comer. Cuyo. hay inmundo y puros. Exacto. Y son Inmundo ciertas, e ciertas impuro. partes de animales. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo. Entonces, en ese tiempo, generalmente, ¿qué eran las comidas del rey? Cerdo, langostas, Animales carne, puros. pescado, en fin, de todo. Ahora, si vamos al libro de Levítico, capítulo 11, vamos a encontrar una lista de los animales que Dios consideraban que eran inmundos. ¿Ok? Y tiene una regla muy específica. Aquellos animales, primeramente terrestres, ¿ok? Los animales terrestres debían primeramente, para que fuesen puros, debían gruñir y tener sus patas, o sea, la parte de abajo, debería ser hendida, es decir, partida en dos partes. Dígame un ejemplo de un animal que sea así. Un animal como, profe. Que gruñe o rehuma y tiene la pata, o sea, la pezuña hendida, es La decir, en vaca, dos la partes. vaca. La vaca. ¿Cuál más? Un El chivo. burro. El burro El tiene toro. uno solo. El toro. ¿Cuál más? Carnero. El Chivo, carnero, creo que es así. Oveja. la El perro. oveja, Y un perro. Enda, pero si no me deja hablar, güey. ¿ok? Esos son animales que no se pueden, o perdón, que se pueden comer. Ahora, eso hablando de lo terrestre. Ahora, según Levítico 11, hay animales marinos que no se pueden comer. Los únicos que se pueden comer, según Levítico 11, son aquellos que tienen escamas. Ojo con eso. Los que tienen, ¿qué? Escamas. Cama. Escamas. Pescado. No cualquier pescado. Pescado que Ah, tengan, ya. ¿qué? Escamas. Cama. Escamas. Ojo, Dios no colocó esto por fastidiarle la vida al hombre, no. Lo hace por el beneficio y la salud del mismo, ¿ok? Del hombre. Resulta que los animales marinos o peces marinos que no tienen escamas generalmente se alimentan de otros animales o se alimentan de estiércol. ¿Sí? Es por eso que Dios Ah, les recomienda a ellos, o a nosotros más bien, que no debemos comer esa clase de animales. ¿Ok? Ok. Ahora, Daniel decide no comer precisamente esa clase de animales porque él ya sabía
que Dios prohibía comer esa clase de animales. Ahora, entonces, ¿qué iba a comer Daniel? Entonces, lo que hizo Daniel fue lo siguiente. Fue donde los eunucos fue donde el jefe de los eunucos y le dijo, hombre, vamos a hacer un trato. Ojo que esto le hicieron a espaldas del rey. Vamos a hacer un trato, le dijo. Yo no puedo comer esa clase de alimento. ¿Qué te parece si mejor, te dice, qué te parece mejor si me das una dieta distinta? Y luego de esa dieta distinta, hagamos algo. Como tú no, resulta que él le pidió al jefe de los eunucos que le diera una comida diferente y eso no podía hacerlo él, porque era una orden directa del rey. Y el jefe de los eunucos le dijo, no puedo. O sea, si yo te cambio la alimentación, el rey me va a matar a mí, porque después no va a haber cambio en ti. La idea es que tú te mantengas bien saludable. Entonces le dijo, ok, mira, hagamos algo. Si tú me das esa alimentación que yo te pido, ahora que vayan a hacer la evaluación de nosotros, porque recuerden que hacían después de 3 meses, hacían una evaluación a ver cómo estaban, tanto mental, físico, intelectual, todo. Entonces le dijo, ok, mira, si yo no estoy bien para la evaluación, yo me voy a echar la culpa y no va a ser tuya. Entonces a que me va a castigar es a mí y no a ti. ¿Ok? Ese fue el trato que hizo Daniel con el jefe de los eunucos y le dijo, listo, está bien, si es así, sí. ¿Qué comió Daniel entonces? Frutas, verduras, semillas, nueces, todo, una dieta completa. De acuerdo a los principios de qué? Que le habían enseñado en su hogar. Es por eso que este texto de Daniel 1:8 es muy importante porque muestra una obediencia total a los principios. Daniel no estaba en su casa, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Se durmieron, chicos. Sí, bro, también en la casa del rey. No, bro, no. Estaba en la casa del rey, no estaba en su casa. Ahí nadie lo podía ver. Pero aún así quiso obedecer a Dios. ¿Ok? Así que este texto de Daniel 1:8 nos muestra que Daniel se mantuvo firme a pesar de las circunstancias y pudo obedecer los mandatos de Dios. ¿Ok? Sí. Ahora, pasaron 10 días, ya con esto vamos terminando. Luego de que Daniel comiera toda esta comida, pasaron aproximadamente 10 días. ¿Y qué pasó con Daniel y sus compañeros? Leamos aquí. ¿Qué dice el versículo 15? Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Muy bien, entonces vea, con la dieta que ellos siguieron, ellos eran visiblemente mejor saludables que aquellos que comían de la comida del rey. Entonces, ¿qué enseñanza nos da esto, chicos? A ver, ¿qué podemos aprender sobre esto? ¿Qué podemos aprender? Gallo, recuerden que la nota de participación vale bastante.
Ah, pero ¿Cómo es la pregunta? Repítala. ¿Qué podemos aprender sobre esto entonces? Sobre este versículo que acabamos de leer, sobre la historia de Daniel. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué aprendieron? ¿Qué O podemos sea, aprender? lo tenía en la punta de la lengua, ahora se me olvidó. Para mí que a veces las cosas no son como parecen. Ajá. ¿Quién más? y para mí que tienen que tener cuidado con las cosas que mejor se me olvidó. Ok, Para mí ¿alguien más? que debemos tener cuidado con las cosas que tenemos. Ajá, que tenemos que tener cuidado con las cosas que tenemos y cuidarlas mucho. Valorar la vida donde estamos viviendo nosotros ahora mismo. Muy bien, entonces, algunas lecciones muy importantes sobre esto. Primero, debemos siempre obedecer los mandatos de Dios, ¿cierto? Muy importante. Lo principal. Sí. Ahora, muy bien, entonces vean. Durante este periodo vamos a hacer un reto. Dicho reto va a consistir en un examen que se va a hacer cada mes. Es decir, a fin de este mes vamos a hacer un examen. Es como, digámoslo así, vamos a ir hablando. El número 1, o sea, que saquen mayor puntaje en ese examen, no va a ser examen final de religión. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿de qué va a ser el examen para que vayan viendo? Va a ser precisamente de ¿De qué? Daniel capítulo 1, el que estamos estudiando. Ok. ¿Para qué fecha va a ser ese examen? Para el día 24. Ojo con eso, chicos. Día 24 de este mes va a ser el examen del libro del capítulo 1 de Daniel. Va a ser virtual, es decir, va a través de una plataforma, donde al final le va a arrojar el resultado. Profe, como que hicimos actividades en el. Sí, exacto, así. Pero la diferencia es que solamente vas a tener un solo intento. Ay, Pero con tiempo o normal. Normal. Pero vas a tener un solo intento. ¿Ok? El que saque mayor puntaje no va a ser examen final del primer periodo. Luego se va a hacer sobre el capítulo 2 y el estudiante que saque mayor puntaje en ese segundo examen tampoco va a ser examen final. Y el que saque en tercero tampoco. ¿Ok? Van a ser 3 estudiantes que no va a ser examen final. Así que espero que se coloquen las pilas. Estudiando, van a tener 15 días para estudiar precisamente este capítulo, Daniel 1. ¿Ok? Profe, pero mándelo al interno cada uno, profe. Sí, profe. para no estudiar, ¿verdad, bro? Para no estudiar ahí, prepararse para que... Listo, listo, yo se los envío entonces. Ah, bueno. Voy a enviar el capítulo para que lo puedan estudiar. Esta noche lo Hasta, envío. hasta, que- Bueno, hasta el ¿Sí? 20. Lleguen hasta el 24. 24 va a Ah, ser el bueno. examen. Anoten eso para que no se les olvide. 24. 24. Listo, chicos, dejamos hasta aquí. Esta noche, esperen, yo le envío el capítulo 1 de Daniel para que vayan estudiando. ¿Listo? Bueno, bueno. Bueno, profe. Dale, bro.
Ok, chicos, nos vemos. Chao. Bendiciones a todos. Bueno, Chao. chao, profe. Chao. Chao, Cuida, bendiciones, se profe. cuida, se Gracias. cuida.